Muchas gracias por haber venido. Esta es la tercera semana del verano teórico SPTC y hemos tenido ya algunos talleres y conferencias, y la siguiente semana cerramos el programa de actividades con un taller más titulado 4 sublevaciones y que impartirá el escritor Pepe Rojo en torno a 4 corrientes teóricas en finales del siglo XX, principios del XXI, que han estado tratando el tema de lo político y la acción política, también con un poco de referencias hacia el arte. Y después del taller de Pepe, que va a ser viernes y sábado que viene, de 12 a 4 de la tarde, el viernes a las 5 de la tarde es la última conferencia del verano teórico. La imparte Rogelio Ruiz, que es coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, y la conferencia se titula Historia, Tiempo y Memoria. Y bueno, el sábado, después también del taller de Pepe, también a las 5 de la tarde, es la última actividad del verano teórico, donde también estará Andrea Itzel Padilla, y también va a estar Erika Abril Orozco, y estaré yo presentando una revista que estuvimos trabajando en colaboración, que es la revista Círculo Espinociano, dedicada al pensamiento de Baruch Spinoza. Y bueno, en la conferencia de ahora tenemos a Andrea Itzel Padilla, que tiene una conferencia que, yo la resumiría así un poco. Es como el preámbulo de su investigación de doctorado, que está por comenzar en la Ciudad de México, que justamente trata sobre estos cruces entre epistemología y feminismo, o feminismos en plural, ¿no? El título es Epistemologías feministas, fundamentos de un paradigma crítico, teoría y metodología otra. Andrea era ya recientemente era profesora de filosofía en la UABC, ahora está por comenzar su doctorado en estudios críticos de género en la Ibero de la Ciudad de México. También estudió, ahí estuvimos compartiendo aula, la maestría en estudios culturales en el COLEF, y además antes de eso estudió filosofía en la Universidad Michoacana. Entonces, igual si se me pasó algo de tu currículum me corriges. Le damos un aplauso de bienvenida, Andrea. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿sí se oye? Pues antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y gracias por la invitación, Alfredo. Pues sí, básicamente esto que les voy a presentar ahora tiene como diferentes intereses, ¿no? Yo creo que en su mayoría, así como lo central, tiene por objetivo mostrarles de alguna manera, va a ser a lo mejor un ejercicio más pedagógico en este caso, cuáles son los enfoques bajo los cuales se reconoce un ejercicio epistemológico en el feminismo. Obviamente tratamos de definir, en este caso, qué hacemos referencia con epistemología, qué hacemos referencia con feminismo, si existe entonces algo que pueda decirse una metodología desde el feminismo, y qué ejercicio se hace, o sea, qué estaría implicando que hagamos esta metodología feminista, esta investigación feminista, y aparte pensar en cuáles son algunos ejercicios que se han hecho desde este enfoque. Como evidentemente pues también está esta primicia, ¿no? De tratar, digamos, como enfocar cuál es en sí el objetivo que yo estoy tomando con el uso de la epistemología feminista, que es apenas un acercamiento, porque bueno, evidentemente yo voy a empezar apenas a hacer ese doctorado, y porque pues hay muchas cosas que todavía no quedan claras para mí en este caso, pero que bueno, si lo platicamos aquí, tal vez podamos hacerlo colectivamente, ¿no? Entonces, como una muy breve introducción, me da mucho gusto ver a personas que ya conozco, que he tenido la fortuna de darles clases. De alguna manera, algunos sabrán más o menos cuál es el enfoque que estoy utilizando. Si alguien estuvo presente por ahí en el asunto del coloquio de género y filosofía que hicimos en noviembre del año pasado en la facultad, va a reconocer muchos de los puntos que estoy planteando aquí. No quiero ser repetitiva en eso, pero sí me gustaría repasarlos para también darle como ese alcance a las personas que a lo mejor todavía no sepan de qué se está hablando en este caso.
Eso vamos a hacer en una primera parte. Y en una segunda parte vamos a entrar al asunto de, bueno, si se habla de epistemología feminista, qué características tiene, qué suposiciones están haciendo en el acto de conocer, o sea, por sí mismo que entendemos en el ejercicio del conocimiento, y qué haría entonces en este caso una epistemología feminista, para después de ahí pensar en cuáles son algunos de los ejercicios que se han hecho, que yo considero que se han hecho y que se siguen haciendo desde la epistemología, para terminar con lo que a mí me ha servido utilizando este enfoque, ¿no? Bueno, entonces, siempre empiezo con una cita, porque, bueno, evidentemente yo vengo de la filosofía, discutimos filosofía y en gran medida creo que es importante reconocer por qué es necesario plantearnos el asunto de un trabajo que se diga feminista desde la filosofía. Celia Amorós, por ejemplo, dice, más que hablar de una filosofía feminista, hablamos de un feminismo filosófico. Esto me agrada porque entonces hacemos énfasis en la cuestión de la práctica y de la herramienta al momento de hacer un ejercicio argumentativo o un ejercicio de crítica, ¿no? Bueno, entonces les leo rápidamente. Dice, ciertamente no puede decirse sin más puntualizaciones que sea el varón el sujeto del discurso filosófico. Pero sí que el discurso filosófico es un discurso patriarcal, elaborado desde la perspectiva privilegiada, a la vez que distorsionada del varón, y que toma al varón como su destinatario en la medida en que es identificado como el género en su capacidad de elevarse a la autoconciencia. Bueno, entonces aquí hay una relación problemática desde el inicio y creo que la vamos a tener a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, no se frustren, ¿no? Estas cosas pasan cuando nos dedicamos a este tipo de reflexiones y se trata más bien de hacer, pues de provocar, ¿no? Ya en sí mismo la filosofía se dice desde su origen es provocativa. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? De Sócrates demandando atención en las ágoras, ¿no? Preguntándole a las personas por qué significa lo que hacen o cómo definen lo que hacen. Y creo que en este sentido va a ser necesario pensar al feminismo como una práctica que también es provocativa, una plataforma que también es provocativa en ese sentido. Entonces, yo planteo desde un principio que existe una relación compleja, una relación, digamos, problemática en el asunto en el que se piensa feminismo, que evidentemente partimos, ¿verdad?, de que existe condiciones desiguales sobre las cuales encontramos a las mujeres en un terreno epistemológico, social, económico, político, constituido hacia un grupo privilegiado, ¿no? Ahorita vamos a profundizar en eso, y que entonces en esta condición ha, digamos, excluido lo que puede hacer el sujeto femenino, el sujeto también del feminismo, podemos pensar, frente a este tipo de desigualdades políticas, sociales, etcétera. Entonces, aquí hay una cuestión importante, que el feminismo, como se puede decir, el movimiento que ha velado por derechos de las mujeres y que ha intentado apelar a la cuestión en la que se reconozca que hay una desigualdad entre este acceso, ¿verdad?, a los diferentes ámbitos que ya mencionamos, pues entonces se habla de que inevitablemente se busca una transformación política, pero si hablamos de una transformación política desde la filosofía, puede llegar a ser complicado en el sentido de que, pues, la filosofía no representa, ¿verdad?, como yo lo he dicho en varias ocasiones, una receta para transformar la realidad. Ahí estaríamos también entrando en una condición problemática para la misma filosofía. Pero también existe esta otra cuestión. Entonces, hablamos de una especulación nociológica, es decir, hay una necesidad por reflexionar sobre el conocimiento, sobre qué conocemos, que en este caso, pues, y fundamentalmente para la perspectiva feminista, no puede pensarse separada de una política, ¿no? Entonces, aquí hay que pensar en qué sentido el feminismo va a subrayar que ya hacer una especulación nociológica, ya hablar de una posición epistemológica, implica también condiciones políticas. Bueno, entonces, vamos con el asunto del feminismo, ¿no? Esto también es problemático, porque a mí me parece que el feminismo, y yo creo que ustedes también lo han notado así, puede tomar muchas caras, ¿no? Y puede definirse y puede entenderse de muchas maneras, prácticas, etc. Entonces, a mí me gusta resaltar que lo propio del feminismo en este caso, pues, es lo heterogéneo. Estamos hablando de un complejo heterogéneo de movimientos sociales y políticos, que puede ser teoría y o estudio interdisciplinario que observa las relaciones de género,
pero que además también puede tomarse como un paradigma crítico de conocimiento. Entonces vemos, estamos hablando de una cuestión que significa movimiento social, que es lo que ha vinculado todo el aspecto de los derechos de las mujeres y lo que ha hecho como todo este asunto de movimiento, digamos, por políticas, ¿verdad? De muchas formas. Lo que se habla también como la generación de una teoría de género, pero también me interesa, y esto es justo lo que vamos a platicar en esta conferencia, que se reconozca en qué sentido funciona como una plataforma que busca entonces cuestionarse lo que nosotros llamamos el ejercicio de conocer y qué hace específicamente que lo relacionemos con un ejercicio que es tanto cognitivo, ¿no? Epistemológico y a la vez político. Bueno, entonces, a mí no me interesa en este caso pensar este paradigma desde la cuestión en la que lo habla Kuhn en las revoluciones científicas, cuando pensamos que un paradigma es algo que viene a sustituir a otro paradigma cuando este se vuelve ya obsoleto o que pasa de moda o que deja de tener una validez dentro del gremio, porque evidentemente no es el caso del feminismo. Aunque se puede decir que está de moda, lo cual yo también pensaría tratarlo con pincitas, ¿no? Ya vamos a ver por qué. No creo que goce en ningún momento de ningún reconocimiento ni de legitimidad en la cuestión de la academia. Bueno, a eso también habría que pensar por qué lo menciono así, pero bueno, lo que yo he visto en el ejercicio de aquellas personas que queremos utilizar el feminismo es que muchas veces lo que utilizamos o la forma en la que decidimos trabajarlo viene a ser más bien contraproducente frente a los estándares, ¿no? de la academia. Bueno, y eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Para empezar, también me parece muy pertinente hacer énfasis en qué se habla cuando hablamos de feminismo y no dejar de anotar que si entonces decimos feminismo, estamos en la cuestión de que existe aquello que por algún lado una escuela llamará heteropatriarcado y otra escuela llamará lo heteronormativo, en función de que se habla de una presión o normatividad sistemática de los individuos, de los cuerpos, en este caso también, y que aunque tenga esta necesidad, digamos, de imponerse ante todos los individuos, afecta particularmente a las mujeres, ¿no? Y bueno, entonces esta relación de poder se va a marcar en una superioridad que se subraya o que se detenta en lo masculino frente a lo masculino aquí como lo patriarcal y lo heterosexual frente a lo femenino que se entiende como lo natural y como lo emocional. Entonces, bueno, la pregunta epistemológica, esto rápidamente también, se habla entonces de que cuando buscamos cuál es el origen en el cual nosotros reconocemos la epistemología, pensamos una episteme confrontándose a una doxa. Esto desde la filosofía se dice, bueno, episteme es entonces un conocimiento, una forma de conocimiento que ya no depende de esto que es la opinión, ¿verdad? Entendido como aquello que solamente se habla superficialmente o en función de intereses que no tienen un examen o que no han sido pasados por un examen de argumentación o de crítica, ¿verdad? Sobre el cual podamos decir que esto efectivamente se puede decir más allá de lo superficial que tocamos cotidianamente, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo que hace la filosofía es que se trata de elevar. Yo decía, bueno, aquí hay una cuestión importante a considerar, porque cuando decimos que la filosofía es intempestiva, parecemos olvidar que la filosofía también está hecha en un contexto que está, digamos, determinado por condiciones históricas y sociales. Entonces, esto es importante para pensar cómo sí hay una ambición, digamos, ¿verdad?, de la filosofía por ir a este lugar del conocimiento que se diga intempestivo, o de aquello que digamos, va más allá de lo simplemente histórico, cultural o dado, ¿sí?, pero que inevitablemente responde a un contexto particular que está estructurado por relaciones de poder. Entonces, bueno, hay una cuestión que se puede decir que va a distinguir esta ambición filosófica y también la ambición científica, ¿no?, del conocimiento, que tiene que ver con esta necesidad de pensar aquello que es objetivo, ¿verdad? Aquello que va o que se mantiene independientemente del contexto, independientemente de las cuestiones individuales, históricas, sociales y tal, y que se pueda decir un conocimiento objetivo. Entonces,
esto que tendría la filosofía o esto que tendría la ciencia, estaría de alguna forma, ¿verdad?, siendo ya problemático para la cuestión del feminismo. Entonces, aquí lo que va a decir la epistemología feminista es que hay una exclusión de las mujeres en tanto que sujetos y objetos de conocimiento. ¿Qué se quiere decir aquí? Que bueno, entonces, en el sentido en que nosotros reconocemos un lenguaje de la ciencia, un lenguaje filosófico, ¿no?, una palabras que van a ser este contexto, bueno, más bien este corpus que se dedica al conocimiento objetivo, pues está sesgado en este caso, ¿verdad?, porque solamente ha pensado a las mujeres como objetos de conocimiento. Y en dado caso objeto de conocimiento, pero para el varón, no es un objeto de conocimiento para sí misma, ¿sí? Es decir, no es ni sujeto, porque ya no conoce, pero tampoco es objeto para ella misma, ¿sí se entiende? Bueno, entonces si alguien tiene alguna duda, si hay algo que no queda claro, por favor, no hay problema si me interrumpe, ¿no? Ok, y entonces Miranda Fricker llama a esta exclusión injusticia epistémica, en el sentido en el que ni son sujetos que puedan reconocerse como sujetos que conocen, ni como objetos para sí. Y entonces ahí donde hay distribuciones desiguales de poder, entonces también va a haber una desigualdad de credibilidad. Entonces, esta es la forma en la que entendemos que aquel conocimiento que se produce también haciendo a la mujer un sujeto de conocimiento va a ser desacreditado, ¿sí? Ok, entonces cuando hablamos de condiciones de posibilidad, entonces hay que pensar en todo lo que ha distinguido a la ciencia, ¿verdad?, y el pensamiento teórico, en el que se sostiene una universalidad y se presentan como narrativas generales de la humanidad. Yo creo que aquí todos, ¿no?, sabemos, hemos visto en qué sentido cuando se habla del ser humano, cuando se habla del género humano, se asume o se presume cierta universalidad que casi siempre encontramos en la cuestión del hombre, ¿no? Este es el ejemplo que siempre manifestamos en este tipo de eventos cuando aquí no estamos en la universidad, ¿verdad? Pero que se vuelve, ¿no?, como clásico cuando dicen, bueno, ¿qué onda con eso de la realización plena del hombre, ¿verdad? Entonces hay una universalidad que se asume, que se piensa que involucra a toda la humanidad, pero que en ese sentido pues excluye, ¿verdad?, invisibiliza y que impone normas, ¿verdad?, específicas de un grupo hegemónico. Y bueno, entonces aquí Beauvoir observaba en qué sentido la mujer se convierte en un misterio sin resolver, ¿verdad? Esta cuestión de lo que la ciencia tiene que descubrir, en este caso se convierte también en esta terra incógnita, ¿no? Que Beauvoir va a decir en un momento va a aparecer como esto que siempre queda oculto, y que entonces Langton observa esta cuestión en la que hay una imposibilidad de conocer a la mujer, se convierte en una demanda para la mujer, es decir, tú no puedes ser conocida, ¿verdad? Y que parecería más un defecto que ella asume más que el varón que conoce. Eso quiere decir que la culpa no es de aquel que conoce, sino de aquella que no puede ser conocida, ¿no? Bien, entonces esto para Beauvoir es, dice, una especie de solipsismo. Aquí van a recordar pues esta función de la epistemología moderna que hace Descartes cuando dice pienso luego existo, y que bueno, continuamente se parece, ¿no?, tener este calificativo cuando hablamos de este ejercicio cartesiano, es decir, pues hay una especie de solipsismo ahí. Bien, el solipsismo Beauvoir más bien lo vería en el sentido de que parece que ahí donde nada más hablamos de alguien que conoce, ¿verdad?, mientras que la mujer es aquello que hay que conocer, pues el sujeto se queda solo, ¿no? Entonces aquí el solipsismo no va en el sentido racional que piensa Descartes, sino en el sentido de que se asume que solamente el varón es quien conoce y que la mujer es aquello que hay que conocer. ¿Más o menos? Ok. Bien, entonces dice Langton, ¿verdad?, en compañía de un enigma viviente, el hombre se queda solo. Y entonces aquí es donde hablamos de que las implicaciones ya no solamente son epistemológicas, sino también son políticas. Ahora, bueno, ¿cómo se entiende el asunto de la epistemología feminista? Bien. Hay que pensar, cuando hablamos de epistemología, entonces hablamos de teorías de conocimiento. Hay que distinguir que esta epistemología no viene de este asunto del istamae, que es conocer,
o aprender, y este logos, famoso logos que ha fundamentado por mucho tiempo, ¿no?, el ejercicio filosófico y el ejercicio científico, y que se entiende de muchas maneras, ¿verdad? Tendríamos unos 10 sentidos diferentes desde la etimología griega, pero que es fundamental en el momento en el que hablamos de epistemología, porque funciona como razonamiento y palabra, ¿no? Esto de palabra va a ser necesario que lo tengamos presente. Entonces, ¿qué se entiende o cómo se quiere explorar el asunto de la epistemología feminista? Pues como una aproximación a las condiciones de posibilidad en la revisión de concepciones dominantes y de prácticas de atribución. Es decir, ¿cómo se entiende entonces conocer a partir de un marco de referencia que se impone por un grupo hegemónico dominante, ¿verdad? Y que entonces asignará aquello que se conoce como un ejercicio que pertenece a este sujeto. Quien dicta el conocimiento entonces es este sujeto que se encuentra en este lugar privilegiado. ¿Más o menos? Ok, y entonces los temas centrales que va a trabajar la epistemología feminista, y aquí me voy a remitir, hay una compilación muy interesante para aquellos que estuvimos en el curso, o aquellas que estuvieron en el curso, pero creo que ahorita no veo a muchas. Está este texto que se llama Investigación Feminista, que de hecho va a ser la UAM, y que entonces tiene un texto muy preciso al momento de pensar en cuáles son las características que distinguen a esta perspectiva, ¿no? Y bueno, entonces los temas centrales que nota la epistemología feminista, ¿no?, a partir de Vázquez Graf, que es la autora que estoy retomando aquí, dice, bueno, primero hay que entender que hay una crítica a los marcos centrales de interpretación, es decir, qué se posiciona o qué se entiende como ciencia. Eso hay que empezar a hacer un abordaje crítico para entender qué es lo que hace la epistemología feminista, ¿no? Hay que observar cuáles son los roles, los valores sociales y políticos en la investigación, qué se convierte en lo deseable en el investigador, investigadora, qué se convierte en lo necesario para que una investigación se pueda decir que es una investigación científica, y pensar en qué sentido estos marcos o estos valores asumidos desde lo que es la neutralidad ya están, digamos, favoreciendo o siendo un privilegio para un grupo dominante. Y creo que en esto nos ayudaría muchísimo, que también es un ejercicio que hace la epistemología feminista, pensar todo el asunto de la decolonialidad, ¿verdad? Cuando pensamos en qué tipo de conocimientos son desprestigiados o invalidados o deslegitimados en función de que no cumplen con esos marcos de condiciones que presenta o que hace necesario, ¿no?, según este marco, el pensamiento científico. Y entonces también hay que tomar en cuenta ahí la crítica a los presupuestos de objetividad, neutralidad y universalidad asumidos por la ciencia, ¿sí? Bueno, acá ya estoy haciendo despedida de rock, ¿no?, en contraste con lo que escuchamos. Bueno, entonces yo voy a tomar ahora, les decía, es el artículo de Norma Vázquez Graf, que retoma cuáles son estos temas centrales en la epistemología feminista. Ahora, hay otra autora, Sandra Harding, y quiero aquí hacer como muy puntual en este asunto, una cosa muy puntual en este asunto, que es que epistemología feminista es algo que se viene hablando desde el 2005, si no es que antes. Pero no estamos entendiendo ya tal cual una cuestión, una escuela, ¿verdad? O un asunto así que se diga particularmente de una teoría, digamos, concreta, o que solamente tenga ese tipo de características. Esto va muy ligado a la cuestión de que el feminismo, como les decía, es un complejo heterogéneo en el cual vamos a encontrar inclusive dentro de él mismo, de estos movimientos, fricciones y contradicciones muy fuertes. Y esto me parece que no tiene que tomarse entonces como una forma en la que se invalida lo que hace. Al contrario, creo que es muy importante pensar en qué sentido hay tantas formas de que pueda ser aplicado, que también va a encontrar, digamos, como tensiones adentro de sí. Y ahorita les voy a decir cuáles son esas tensiones. Entonces, Sandra Harding es la primera que va a hacer esta distinción, no sé si alcancen a ver, ya les voy a leer ahorita, que puntualiza cuáles serían, digamos, los enfoques que se han hecho o que han utilizado una epistemología feminista en este trabajo de crítica, ¿no? Y entonces Sandra Harding empieza a hacer esta clasificación, les decía ya desde el 2005, pero Norma Vázquez lo retoma y ya lo populiza en este caso, porque a pesar de que ya tenga tiempo,
en la lengua anglosajona y también en la tradición continental, es algo que no se ha abordado mucho todavía de este lado, ¿no? Bueno, por todas las razones de colonialismo y demás que también se están jugando aquí. Pero bueno, entonces el primero sería el que se llama teoría del punto de vista, que aquí vamos a hablar en qué sentido la representación de la realidad se presenta, ¿no?, desde una perspectiva hegemónica y socialmente privilegiada. Aquí entonces toda localización contiene prejuicios, ¿no? Y el sujeto de conocimiento siempre se encuentra condicionado. Es decir, toda vez que hablemos de un ejercicio de conocimiento, habrá que pensar cuáles son esas formas que ya están sujetando, ¿verdad?, para poder establecer ese ejercicio de conocimiento. Ahora, está el otro que se llama, que ella, ¿no?, Harding y Blázquez Graf continúa nombrando como posmodernismo feminista. Aquí hay unas consecuencias que me gustaría reparar, que tiene que ver con que el posmodernismo ha tenido pues ya ahora prácticamente ya nadie habla de eso, ¿no? Y si hablas de eso, pues vas a ser visto como muy raro porque ya no está de moda. Pero bueno, lo que quiero decir es que las feministas no entenderían ese posmodernismo a la forma en la que se habló con Lyotard, o con Foucault, o con con Baudrillard, o Jameson y toda esta gente, ¿no?, que sí asumía la discusión de una posmodernidad. Me parece que aquí las feministas más bien están hablando de otra cuestión, que es el pensar que de alguna manera, ¿verdad?, este sujeto que se ha asumido como universal, pues estaría haciendo una narrativa, ¿verdad?, impositiva, hegemónica, evidentemente, que aparte se encuentra descorporalizada y descontextualizada. Entonces, en este caso, creo que cuando se habla de posmodernismo feminista, y ahorita ya vamos a profundizar, estas feministas que estarían en este circuito están más cercanas a las observaciones que van a hacer gente como Ansaldúa, o como Cherríe Moraga, como la gente del feminismo chicano, o como Braidotti, ¿no?, que está pensando la cuestión del conocimiento encarnado, y que no va necesariamente con estas consecuencias que para muchos pueden ser pues nefastas, o pueden ser continuación del capitalismo, o digamos sensacionalistas de lo que entendemos por posmodernidad. Y pues aquí yo siempre atino en decir, me imagino más un feminismo postestructuralista que posmoderno, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay que pensar en cuáles son las preferencias editoriales que hacen que pongamos el nombre sobre uno sobre otro. Y bueno, entonces, ¿cuál sería, sí, un rasgo característico de este posmodernismo feminista? Pues que no hay una sola verdad o historia de la realidad, y sostiene una pluralidad permanente de perspectivas. Entonces ya aquí veo como las caras no tristes o las caras no como demandantes de relativismo o cosas de esta naturaleza. Bueno, el asunto es que no necesariamente por esto ya estaríamos hablando de un relativismo, y al caso también habría que pensar por qué pensamos en ese relativismo como una cuestión peyorativa o como una cuestión de renuncia al conocimiento. Esto va a ser fundamental para entender este punto, este enfoque de la perspectiva feminista posmoderna, ¿no? Bien, y entonces el último, que sería uno de los que tampoco ha gozado de mucha fama, ni dentro del feminismo, ni a la consecuencia, ¿verdad?, de pensarlo en términos más amplios. Y tiene que ver con la cuestión en la que se rescata una posibilidad de conocer o de generar conocimiento objetivo que se pueda decir desarrollo o que pueda ser productivo para el desarrollo de la ciencia, pero que en este caso no asuma que ese sujeto que conoce es universal y es, digamos, el vir, es decir, el varón, ¿verdad? Es decir, ese sujeto que puede conocer está sesgado. Entonces aquí es deseable la búsqueda de una perspectiva desde la cual se puede producir conocimiento imparcial y racional a través de la crítica feminista, ¿ok? Bueno, entonces vamos uno por uno.
¿Qué significa esto del punto de vista? No se dirige, ¿verdad?, a la perspectiva sesgada de un sujeto, como si iba a ser el empirismo feminista. Aquí más bien quiere apuntar a las formas en las que se constituyen las realidades o las verdades, ¿no?, que se piensan como tal a partir del acto del conocimiento. Y son estas, ¿no?, las que estructuran las realidades sociales, las relaciones sociales de poder. Entonces, fíjense cómo el énfasis no está en el sujeto sesgado, sino en las relaciones que establecen cómo se hace este acto de conocimiento. Entonces, aquí lo que se problematiza es el lugar desde donde se produce, el alcance de los privilegios, el rol social y la identidad que genera conocimiento y que justifica los privilegios de aquel que conoce. Entonces, este va a ser uno de los que encontremos más cercanamente a la cuestión del feminismo marxista, por ejemplo. Ya en la crítica marxista, ¿no?, Marx decía que aquel que se encuentra en desventaja es el que puede observar mucho más ampliamente el panorama. ¿Por qué? Pues porque se encuentra, ¿verdad?, en una condición que le permite ver una serie de relaciones sociales que aquel que está privilegiado solamente va a juzgar como naturales o como dadas, ¿no?, necesarias. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso la teoría del punto de vista? Pues que está pensando que esa forma en la que se entiende el conocimiento es la que estructura estas relaciones desiguales de poder. Y entonces, ¿cómo hablar de este ejercicio? Ya asume en qué sentido los sujetos se encuentran determinados por esas relaciones. Entonces, hay tres tipos de privilegios que va a notar la teoría del punto de vista feminista, ¿no? Primero, que el punto de vista de un grupo en desventaja revela regularidades fundamentales de los fenómenos que se conocen, mientras que el grupo privilegiado solo observaría regularidades superficiales, ¿no? El segundo, el grupo privilegiado tiende a representar las desigualdades sociales como naturales y necesarias. Yo he hecho mucho énfasis en esto en las clases, ¿no?, cuando les digo, cada vez que escuchen un argumento que apele a lo natural, muy probablemente es porque está defendiendo privilegios escondidos en eso, ¿no? Entonces vamos a pensar, ¿no?, en qué sentido hay que tener un acercamiento crítico. Luego, el tercero, ¿no?, naturales y necesarias, por lo que las observaciones críticas del grupo en desventaja se convierten en cosas contingentes, ¿no? O lo que dice cuando entonces empieza a apelar a una mujer o una feminista, ¿no?, en determinado grupo es, no, eso es secundario, ¿no?, eso es satelital. Como el mismo marxismo en su época decía, lo de las mujeres va después, ¿no? Primero vamos a atender a la cuestión del proletariado, ya luego vemos qué onda con ustedes mujeres, ¿no? Y pues tristemente las mujeres nunca vieron que llegara ese momento para hacerlo ahí, pero bueno, ahí está, ¿no? Y la tercera, el tercer privilegio tiene que ver con que se afirma ofrecer una representación del mundo social en relación con los intereses universales de la humanidad. Es decir, aquí estamos pensando en la generalidad, ¿no?, en el asunto del ser humano. Y bueno, es volver a lo mismo. ¿Qué tanto ese ser humano lo que hace es perpetuar relaciones desiguales, ¿verdad? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Más o menos? Es que yo no tengo monitor, entonces ustedes son mi conciencia en este momento. Yo acá estoy escuchando otra cosa. Bien, entonces, el posmodernismo feminista. Bueno, para empezar, va a apostar a lo que Moraga llama una teoría encarnada, ¿no? Es theory in the flesh, ¿verdad? En la carne. Entonces, esta teoría encarnada va a estar en oposición al positivismo, cuya retórica de la verdad científica deslegitima relatos encarnados de verdad, es decir, no reconoce esta carne que produce o que se encuentra en contacto con el conocimiento. Entonces, aquí la objetividad aparece como punto de vista externo e incorpóreo, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros hablamos cuando tenemos estas clases de introducción al pensamiento científico, en el que decimos, bueno, el conocimiento tiene que ver siempre con esta forma en la que se observan regularidades o patrones, ¿verdad?, que son o que podemos observar más allá de las condiciones dadas en la individualidad. Entonces, es incorpóreo y es asexual. Entonces, hay una pretensión en la ciencia, esto también ya se los había mencionado en aquella ocasión, hay una pretensión en la ciencia en la que se imagina que su trabajo es desexualizado, ¿no?
tiene que ver con desexualizar en este caso para asumir una objetividad. Y bueno, entonces esta objetividad deja solo a los cuerpos privilegiados, cuerpos desmarcados o descontextualizados. Entonces se apuesta así a los conocimientos situados, que es algo que nos hablaría entre otras Haraway y las mismas chicanas, ¿verdad? Que abre el diálogo, al entendimiento de la experiencia, de experiencias, localizadas. Disculpe. Ok, y entonces viene lo que Braidotti nombra política de localización. Esta política de localización es pensar entonces en cuáles son los ejercicios que están descentrando este sujeto, que ella va a reconocer como falogocéntrico. Esto del falogocéntrico les va a sonar familiar a aquellos, ¿no? Como entusiastas, aquellas entusiastas del postestructuralismo. Cuando Derrida habla del fonologocentrismo, estamos en una onda así como, ¿no? Trabalengua. Pero bueno, el fonologocentrismo, que viene en la cuestión de la palabra, ¿no? Lo que se escucha, la autoridad de la palabra, dice Derrida. Entonces esta autoridad de la palabra, que se vuelve el centro básico sobre el cual se entiende el pensamiento filosófico y el pensamiento científico, lo que las feministas posmodernas van a hacer es que entonces cuando se habla del falo, estamos pensando en qué asunto la palabra depende de esta condición vir, ¿no? De esta condición varón, que ha sido la que dicta la autoridad, en este caso del pensamiento y de la teoría filosófica, ¿no? Bien, entonces, hay que identificar a este logos hegemónico, que viene de esta heteronorma o de esto heteropatriarcal, para entender este pensamiento filosófico crítico. Y entonces, ¿qué otra cosa va a hacer el posmodernismo feminista? Pues enunciaciones materiales narrativas, es decir, ahora pensamos en qué sentido la escritura, o en qué sentido el argumento, el pensamiento, está fundamentado o está directamente relacionado a la cuestión del cuerpo, ¿no? Esto va a ser fundamental, por eso pues, escuchamos mucho la cuestión del feminismo de la diferencia sexual, porque está asumiendo entonces que hay cuerpos sexuados, que el cuerpo será más cosas, pero que desde este perfil, ¿no? Es donde está haciendo o está construyendo su narrativa. Y que estas narrativas corporales pueden fragmentar estas relaciones de dominación, ¿no? Finalmente esa sería una de las apuestas más grandes del feminismo posmoderno. Que bueno, les digo, es una clasificación que yo creo podríamos encontrar más cercana a algo así como un postestructuralismo feminista. De hecho, ahorita vamos a pasar a la clasificación de Moira Gatens, donde esto posmoderno, ella más bien lo llama deconstructivo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora el empirismo feminista, que va a estar mucho más ligado a una tradición epistemológica analítica, que tiene que ver más con estos clásicos de la filosofía analítica y filosofía de la ciencia como Quine, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hace esta escuela empirista es que enfatiza como deseable el objetivo del positivismo. No necesariamente como deseable al positivismo, pero sí el objeto. ¿Cuál es este objeto? Que el conocimiento puede ser entendido objetivamente y puede accederse a él a partir de la investigación empírica, ¿de acuerdo? Entonces, no obstante, observa que el positivismo tradicional ha sido constituido en presunciones androcéntricas, es decir, que van unidas, digamos, a esta figura de lo vir, lo masculino, el varón, y que entonces solo ha producido un conocimiento parcial de la realidad parcial de la realidad a partir de la exclusión de las mujeres a la práctica de la investigación, y que se sostiene en la deslegitimación de su propio ejercicio epistémico desde cánones basados en la autoridad masculina. Entonces, fíjense cómo no se trata de renunciar al ejercicio del conocimiento. En ninguna de las epistemologías feministas vamos a encontrar esto, ¿no? Pero aquí se está afirmando que se puede acceder a un conocimiento objetivo y universal, ¿sí? Y que aparte se puede desarrollar con la investigación científica. Lo que pasa es que ahí no se ha tomado en cuenta ni sujeto de conocimiento mujer, ni objeto de conocimiento mujer para sí mismo. Y bueno, entonces aquí se afirma un sujeto, no obstante se subraya que este se encuentra sesgado, ¿sí? Que eso que se ha asumido como universal es solamente, ¿verdad? No alcanza, dice Celia Amorós, no alcanza este universal porque solamente se ha pensado en función del varón. ¿Más o menos? Bueno, entonces aquí les traje otras
clasificaciones que nos pueden ayudar a entender en qué sentido se ha desarrollado la teoría feminista y cuáles serían estos puntos centrales. Y después vamos a la cuestión de los debates que podrían estar en el centro, ¿va? Bueno, entonces Moira Gatens, que va a ser pues una de las autoras que intenta recuperar la cuestión del cuerpo, o sea que se vuelve fundamental la cuestión del cuerpo para hacer este análisis desde la perspectiva feminista. Moira Gatens ha estado trabajando en este análisis desde lo que nosotros podríamos considerar pues como el feminismo posmoderno, pero que ella más bien va a encontrar en estas tres perspectivas. Va a llamar, entonces, o va a revisar, ¿no?, que existe un feminismo que se dice liberal, como producción teórica, ¿verdad? Uno que se dice deconstructivo y otro que se dice radical. El liberal que estaría, el liberal que nosotros podemos pensar desde las primeras, digamos, demandas que hacen las feministas ilustradas, o el feminismo como tal que surge desde este área de la ilustración, este momento de la ilustración, en el que se dice, bueno, si hay un sujeto universal, esta es otra cosa que nos dice Celia Amorós, cuando Descartes escribe sus meditaciones metafísicas, ¿verdad? En la introducción dice, yo estoy escribiendo esto de manera tal que hasta las mujeres me entiendan. ¿Qué significa que hasta las mujeres me entiendan? Dice Celia Amorós, no es ninguna misoginada. Tiene que ver precisamente con que se está apelando a un sentido común, ¿verdad? Ese sentido común que no necesariamente tiene que ver con la cuestión de doxa, sino con la cuestión de que todos podemos compartir ese posicionamiento de acceso al conocimiento, por decirlo así. Entonces, cuando Descartes escribe esto, dice, pues este conocimiento ahora es universal, ¿no? Estamos hablando de un sujeto moderno, un sujeto que tiene esas pretensiones de abarcar o de llegar a todo ser humano, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí va a ser justamente Poulain de Labarre el que continúe con esta tradición posteriormente. Entonces, digamos, ya para ir un poco más a la médula, en este caso, lo que va a hacer a la demanda del feminismo liberal es decir, bueno, si ahí se está apelando a un sujeto universal, ¿cómo yo no tengo derecho a votar? ¿Cómo yo no tengo derecho a tener propiedades? ¿Cómo yo no tengo derecho a trabajar? ¿Cómo yo, sí se entiende? Entonces, todas estas cuestiones se convierten en una agenda política del feminismo que va a derivar en lo que nosotras y nosotros conocemos en el movimiento sufragista, ¿verdad? Que es decir, se busca la inclusión de las mujeres a todos estos ámbitos, tanto económicos como sociales, como políticos, científicos, etc. Ahora, ¿qué va a pasar con el feminismo deconstructivo? Aquí lo que pasa es que se rechaza que la inclusión pueda per se diseminar las desigualdades sociales en cuanto al significante político que es mujer. Es decir, encuentra que hay otras cosas simbólicas, ¿verdad?, lingüísticas, performativas, también podemos pensar, que están digamos, enraizadas al momento en el que nosotros hablamos de desigualdades sociales y políticas y epistémicas, y que no solamente no se pueden resarcir con incluirte a una agenda ¿no?, de ONG o tal cosa, sino que también tiene consecuencias que pueden llegar a ser contraproducentes para las mismas mujeres. ¿Sí se entiende? ¿Más o menos? Sé que se duda o se sospecha que solamente por esta inclusión se pueda obtener este ejercicio, digamos, de reconocimiento, ¿no? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, cuando se habla de significante político mujer, se hace énfasis en todas las formas en las que puede devenir esta exclusión, ¿sí? Que no solamente depende de que pueda ser incluida esa agenda política, sino que hay otros factores más. Aquí hay que pensar en lo que ha hecho Teresa de Lauretis con la cuestión del análisis de cine. ¿Cuántas son las representaciones que tenemos de las mujeres o de personajes femeninos en la literatura? O en la misma teoría, en todos los ámbitos cotidianos en los que vemos que no necesariamente por obtener un derecho a votar hay un reconocimiento político de la mujer, ¿sí? Ok, y entonces el feminismo radical, que es el que dice Gatens Moira, aquel que se afirma o que dice que se ha deslindado completamente de una teoría patriarcal, es decir, que ya no le interesa negociar, digamos, con la teoría o retomar una teoría hecha por varones, sino más bien afirmar una que se pueda decir desde las mujeres, ¿sí? Entonces ya no hay
una intención por trabajar en ese caso, sino pensar en cómo hacer una teoría que vaya completamente por su cuenta, ¿verdad? Y bueno, aquí me gustaría decir otra cosa, que la cuestión de lo radical no tiene que ver con si eres más o menos radical, sino con la cuestión en la que se entiende, ¿verdad?, que hay instituciones, todas las instituciones estarían creadas a partir de esta hegemonía vir, ¿no?, del varón. Ok, y entonces la otra clasificación es más o menos, yo creo que ustedes ya la fueron articulando, y tiene que ver con la cuestión en la que decimos cuáles son los caminos en los que se ha hecho este trabajo teórico desde el feminismo. Celia Amorós me parece que tiene una observación ahí en la que dice, aquellas feministas que trabajan, ¿no?, apelando a ese sujeto moderno. Es decir, que no quieren, aquí Celia Amorós va a ser muy enfática cuando dice, hablamos entonces de la disolución o de la no existencia o de la formación imaginaria del sujeto universal, cuando apenas empezamos a revisarlo desde el feminismo. Eso es lo que dice Braidotti. Parece que las feministas siempre llegamos tarde, porque entonces ya cuando se pone el foco en el sujeto mujer, ya no hay sujeto para discutir, ¿no? Entonces, Celia Amorós va a pensar que existe esta escuela o esta teoría que se va armando a partir de apelar a un sujeto universal, al sujeto moderno. Es decir, ese sujeto de la Ilustración, ese sujeto que supone que hay un conocimiento que puede ser parte del género homo, ¿verdad? Aquí homo, que tiene que ver con la cuestión igual, pero que históricamente se ha construido en términos de vir, o sea, en relación a el varón, a lo masculino. Entonces, dice Amorós, aquí se critica esta idea del sujeto moderno porque es insuficiente o no atinado. Hay un supuesto universal, el supuesto universal, habría desplazado desde su propio establecimiento al sujeto mujer, haciendo universal solo el cuerpo de los hombres. Sus consecuencias políticas se traducen en el ejercicio autoritario de lo masculino sobre los sujetos femeninos. Aquí el examen va a ser muy interesante porque cuando Celia Amorós va a revisar esto, lo ve en términos de cómo el espacio mismo, el espacio político, ha sido constituido en relación a un cuerpo masculino, por ejemplo, ¿no? El espacio que ustedes recorren constantemente. Y bueno, entonces el otro en el que decimos que existen feministas que niegan o que apelan a la eliminación de ese sujeto. Pues acá está la otra escuela que pensaría que no solamente es algo positivo que se disolucione el sujeto, sino que aparte hablar de un sujeto significa ya hacer una violencia epistemológica, ¿verdad? Aquí viene el asunto del famoso epistemicidio, en el sentido en el que pensamos un sujeto universal que se puede decir como tal frente a otras muchas formas de concebir este ejercicio, como filosofía oriental, como filosofía latinoamericana, como filosofía de muchas otras formas, ¿no? O conocimiento para el caso. Y bueno, entonces aquí se rechaza lo genéricamente humano, ser humano así universal, y entonces su estatus universal contiene ya una sospecha en su pretensión, que parece que lo universal apela inherentemente a lo masculino. Dice Irigaray, que me parece que va a ser una de las que vaya por esta línea, toda teoría del sujeto habrá estado siempre adoptada a lo masculino. Bueno, entonces, unas críticas que yo decidí meter como parte del asunto en el que pensamos cuáles son las primeras cosas que llegan cuando se discute sobre epistemología feminista, sobre el feminismo, y yo le puse críticas entre comillas porque me parece que muchas veces son prejuicios, y digo que yo he escuchado en mi propio ámbito de trabajo, con mis propios colegas, con las propias personas que estudié, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estas? Y lo pensé en relación a un texto de Elizabeth Anderson, que hace a un texto que se llama Scrutinizing Feminist Epistemology, es decir, como hacer este escrutinio de la de la epistemología feminista, de Pinnick, no sé cómo se pronuncia, Korje y Almeder. Y entonces, dice, parecería que hay como estos supuestos, ¿verdad?, 5 supuestos en los que se rechaza la epistemología feminista. Primero, que se trata de una corrección política. Entonces decir, ya parece una feminista y todo el tiempo es como esta función de censura o de persecución y ya no me dices qué puedo decir o qué está mal decir o qué está mal no hacer. Y bueno, me parece que aquí hay una muy mala interpretación de lo que es lo que se hace. Si estamos hablando de un feminismo que se diga filosófico, entonces estamos hablando de una discusión.
Lo que creo que se hace en ese argumento es que se invisibiliza la necesidad de hablar el feminismo. Se dice, no me vengas con tu corrección política, ¿verdad? Porque eso es como censura, en lugar de que se establezca un diálogo honesto, ¿verdad? Y que se acepte discutir el feminismo en esas áreas. Luego la otra, que es ideológica, ¿verdad? Hablamos de feminismo, es ideología. La más famosa, ¿no? Y dicen, bueno, el asunto de que las feministas pueden seleccionar sus suposiciones de fondo a causa de su congruencia con sus valores femeninos, ¿no? Entonces hay una agenda que quieren lograr y que de alguna manera se convierte en algo ideológico. Y esto es, bueno, el absurdo aquí viene al pensar que cualquier otra investigación científica no partiría de supuestos que son elegidos por el investigador. O sea, siempre hay, ¿verdad? Y eso, bueno, las personas que ya hemos hecho investigación sabemos cómo siempre se parte de una selección que tienes que hacer para poder decir que es una investigación científica. Ahora, el problema está en por qué esto sigue nombrándose ideología para desprestigiar y deslegitimar el trabajo que se puede hacer desde ahí. Luego, que es tribalista, ¿no? En este caso, que se asumen estereotipos femeninos que se digan universales, que permiten un acceso más preciso al conocimiento. Entonces, como si todas las mujeres tendrían ciertas características comunes por las cuales se puedan decir que ellas alcanzan a ver otras cosas que no se pueden ver, ¿no? Y bueno, volver a lo mismo, ni se está defendiendo que exista una sola mujer, ¿verdad? Creo que el feminismo cada vez más apuesta más a ver en qué sentido se está hablando de una encarnación, en este caso, una necesidad de pensar cómo se está asumiendo esta tarea de la epistemología feminista y desde qué lugar. Y bueno, entonces, el otro que llaman conservadurismo autoderrotado, y este es complicado porque es la forma en la que pensamos, bueno, si se pretenden ciertos valores que se puedan decir, o bueno, más bien ciertos objetivos que puedan constituir, ¿verdad?, una epistemología que se diga heterogénea, holística, que pueda ayudar, por ejemplo, en la inclusión de epistemologías otras como las indígenas o como las no occidentales, ¿verdad? Bueno, ¿qué tanto ahí se conservan valores epistémicos que no solo representan consistencia científica, sino que además refuerzan valores opresores y sexistas? Entonces, esto es yo creo que esto ya es un debate más fuerte en el momento en el que pensamos qué es específicamente el feminismo al que hacemos referencia. Si pensamos este feminismo ilustrado desde una cuestión occidental o tal, ¿verdad?, que de alguna forma revisa cuáles son las condiciones que tenemos de todas estas otras mujeres fuera del contexto occidental y pensar en cómo las sumamos a un proyecto. La tendencia de entonces pensar que Occidente solamente ve víctimas más allá de su, ¿verdad?, de su área de constitución política. Y entonces por eso decir que es un conservadurismo autoderrotado, porque no puede llegar, digamos, a esos otros lugares en este caso. Y yo, bueno, también creo que esta es una forma muy simple de pensar, porque ni estamos considerando cuál es efectivamente ese ejercicio que se diga feminista, ni estamos considerando a las mujeres en esos lugares que puedan estar haciendo ejercicios feministas mucho antes de que nosotros ya podamos calificarlo así. Entonces, esto me parece interesante porque aunque sí podamos rastrear el movimiento feminista desde lo occidental, desde tal fecha histórica o con tales características en la historia, ahí donde ha habido mujeres seguramente ha habido resistencia de este tipo de hegemonías o este tipo de relaciones de poder, ¿no? Eso me parece muy importante destacar. Y la última que dice que es bueno, que cínica, que asume que la epistemología feminista rechaza la búsqueda de conocimiento y es más bien una búsqueda de reconocimiento y poder al que no le interesa la investigación científica, ¿no? Pues más bien estaría haciendo como un efecto de, digamos, como de necesidad de atención, más que una cuestión de investigación científica, a lo cual que, bueno, yo creo que esto también es otro absurdo, porque no estamos, como les decía al principio, no se trata de eliminar la presunción o la búsqueda de conocimiento, sino de establecer cómo es que se ha hecho y qué condiciones lo han designado y lo han constituido como lo que consideramos en este momento y que ha excluido históricamente, ¿no?, socialmente, epistemológicamente a las mujeres. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o algo? Espero que al final. Bien, vamos más rápido, supongo, porque no sé cómo andamos de tiempo.
Ya les decía epistemologías feministas, yo lo puse pues en este asunto de pregunta, no necesariamente porque no creo que sean epistemologías, sino porque también hay que entender en qué sentido habrá quienes se encuentren, digamos, trabajando en estos enfoques y que renuncien a la mejor a la cuestión de pensarlo como un ejercicio epistemológico, en función de que a lo mejor esta epistemología ya nos está conduciendo de alguna manera a este falogocentrismo, ¿verdad? O a esta necesidad de conocimiento objetivo. Pues yo reconozco, solamente les puse 3 ejemplos de algo que yo considero que está haciendo ya o está utilizando al feminismo como una plataforma en su relación de conocimiento y que ya está cuestionando tanto lo que se conoce como las relaciones entre los que conocen o las que conocen o líderes que conocen, ¿no? Y que aparte estarían en una tensión fuerte actualmente dentro del feminismo, que es pues los transfeminismos, entendido como una forma de pensamiento que problematiza lo femenino en busca de la subversión de la heteronorma impuesta, pero que también va más allá de lo femenino en su quehacer crítico. Entonces, bueno, aquí también me gustaría decir que esto es mucho más complejo en el sentido de que encontramos esta práctica o forma de pensamiento crítico, teoría práctica, que no solamente se hará a lo mejor en Occidente, sino también en Latinoamérica. Entonces, que también involucra una cuestión de colonialismo, una cuestión de crítica y que no hace referencia solamente a lo transgénero o a lo transexual. Esto es muy importante. Hablar de transfeminismo no es hablar solamente de personas trans, ¿no? O sea, hay otra forma y en este caso el antecedente lo encontraríamos en gente como las mismas feministas chicanas, por ejemplo, Sandoval, en la metodología de las oprimidas, a pensar en qué sentido en diferentes contextos históricos de colonialidad, etcétera, se pueden hacer estas comunicaciones entre las perspectivas feministas. Luego el ecofeminismo, que es una propuesta teórica práctica del interior del feminismo que presenta en el centro de su discusión a la heterosexualidad como régimen político y no como preferencia práctica u orientación. No se habla de diferencias sino de disidencias sexuales, es decir, es un asumir también estas prácticas, el deseo, desde una cuestión política y que a su vez también podríamos verla cruzado con la cuestión de lo decolonial, con la cuestión de lo corporal, etcétera, ¿no? Y bueno, y me gustaría pensar que tampoco estos están peleados, pero habrá muchas formas en las que sí haya confrontación. Y los feminismos comunitarios indígenas, que es como ejercicio teórico político colectivo, que busca el reconocimiento de los cuerpos que han sido excluidos y explotados a partir del colonialismo, el capitalismo y el heteropatriarcado, ¿sí? Bueno, y entonces yo les puse aquí algunas autoras que creo que podrían seguir con estas perspectivas que les acabo de nombrar. Irigaray con el concepto de espéculo. Irigaray de hecho pues dialoga con el psicoanálisis y va a oponer el espéculo a, ya no me voy a meter en esto, ¿verdad? Porque aparte de que tengo a los especialistas de aquí ya no hay mucho tiempo, pero el asunto de que mientras Lacan habla de un espejo para la cuestión de reconocerse, ¿no? No se refleja nada, pues a Irigaray le interesa el espéculo por el asunto de lo que observa hacia adentro, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad que hay hacia esa profundidad? Y Haraway, que hace lo del cyborg, el manifiesto cyborg, que aquí, aunque ha tenido muchas críticas del feminismo, me parece muy valiosa la postura de Haraway para la ciencia tradicional, en el sentido de que ya está cuestionando cuáles son estas barreras de lo artificial y lo natural, de lo objetivo y lo subjetivo, de lo contingente y de lo atemporal, ¿no? Etcétera. Braidotti con la cuestión del sujeto nómada, cuando se piensa un sujeto incardinado, le llama a ella, ¿no? En el asunto de que su identidad está directamente relacionada a la forma en la que ella encarna al sujeto femenino. Wittig con la lesbiana, este es otro texto que revisamos, ya lo recordarán, la cuestión del pensamiento heterosexual, donde, bueno, la lesbiana aparece entonces más como horizonte, digamos, tanto narrativo, material, que puede como, digamos, ¿no? fragmentar el asunto del sujeto femenino, sujeto mujer. Y Rich con el continuum lésbico, que va a ser otro concepto que ayuda a imaginar las relaciones, bueno, aquí decirles, ¿no? Irigaray, Haraway y Braidotti me parece que estén del lado de la cuestión del constructivista, depende de la escuela que la podamos ubicar, o postmoderna si quieren, o de aquellas que renuncian al sujeto universal, como dice Celia Amorós.
mientras que Wittig y Rich yo las vería mucho más cercanas a la cuestión del lesbofeminismo, evidentemente. Rich con el continuum lésbico, en el que piensa que hay relaciones que históricamente se han dado entre las mujeres que no solamente se sostienen a partir de la cuestión erótica, o no solamente se sostienen a partir del deseo, sino a partir de muchas otras formas de ayuda, de apoyo, de muchas otras maneras de entender las relaciones entre las mujeres. Y bueno, luego Ansaldúa con la cuestión de la mestiza, que creo que bueno, ya muchas la han de haber revisado, en el que se dice la mestiza pues es fronteriza, no porque ella vive en la frontera, sino porque ella misma es la frontera, ¿no? Entonces pensar este sujeto, tanto lésbico como en frontera, chicana, etcétera, ¿no? Que ayuda a pensar entonces cómo este sujeto se encuentra, digamos, interconectado con todas estas relaciones de poder, pero que a su vez asume un poder desde su cuerpo, ¿no? desde su corporalidad. Y luego lo que les decía con Sandoval, la metodología de las oprimidas, que es pensar estas relaciones entre, inclusive en estos contextos de precarización a nivel capitalista, globalización, etcétera, cómo se pueden hacer estas relaciones entre las mujeres. Y luego Cabnal, que es una de las feministas indígenas o feministas comunitarias, que me parece muy importante rescatar ahora, porque ella habla de una cuestión súper interesante cuando dice hay un territorio tierra y hay un territorio cuerpo, y se trata de descolonizar ambos. Se trata de revisar en qué sentido hay una intervención, una explotación de ambos cuerpos y cómo sanarlos. Evidentemente ella está partiendo desde todo su conocimiento ancestral y toda su identificación indígena, en la cual también reivindica una forma de conocimiento frente a esa epistemología, ¿verdad? Híjole, ya no sé si nos queda tiempo, ¿sí? ¿O ya? Bueno, nada más les cuento rápidamente sobre, ¿no? para cumplir con un poco el anuncio que hacía Alfredo al principio de la conferencia. Bueno, ¿para qué me ha servido a mí? O para qué espero que me sirva también, ¿no? La cuestión del ejercicio en el que yo imagino lo que a partir de un concepto de Grossfogel uní a ser corpolítica y fronteras, es decir, pensar cómo existen desplazamientos simbólicos a partir de los cuerpos y cómo los cuerpos van construyendo una corpolítica de resistencia en este sentido de ser fronterizos, ¿verdad? Entonces, algo que a mí me ha ayudado es precisamente esta cuestión de entender al feminismo como una plataforma de conocimiento, algo que no pude hacer desde otra área, pero que sí puedo hacer desde aquí. Entonces, aquí yo he entendido al cuerpo como una estructura multifuncional y compleja de la subjetividad que se encuentra atravesada por dos polos que son poder en sentido negativo, potestas. Esto es Spinoza en Negri y a su vez en Braidotti, ¿no? Que prohíbe, y en sentido positivo potencia como deseo, fuerza y o empuje. El cuerpo es tanto proceso de poder como resistencia al mismo. Y en este caso entendemos el cuerpo como un espacio, como un paisaje que se está construyendo socialmente a partir de una política ejercida, esto que viene desde arriba hacia abajo, ¿no? Pero que de alguna manera, y que se juega en el entendido de un ejercicio de poder principalmente ideológico, pero que en su materialidad se vuelve coercitiva, es decir, hay una coerción, pero que no elimina esa potencia, ese poder del mismo cuerpo en su identificación. Bien, y entonces aquí considero que el cuerpo entonces es un territorio liminal, no está ni determinado específicamente por la naturaleza, ni específicamente por lo social, pero sí está entrando en estas relaciones, así como con lo simbólico. Y entonces despliega su posibilidad, virtualidad, a su vez que depende de insertarse en una multiplicidad de poder, que al igual que él se replantean en su transcurrir temporal y liminal, es decir, se encuentra reconstruyéndose continuamente. Y el cuerpo aquí es una frontera simbólica desde la cual, se condensará su posibilidad para sostenerse y reconocerse como subjetividad localizada. Entonces, este ejercicio nunca se encuentra sin una resistencia y aversión por su continuación y su ser liminal. Es decir, hay continuamente un choque o una contradicción, ¿verdad? Pero que de alguna manera encuentra esta insistencia del cuerpo, ¿verdad? Como en un asunto ahí espinosista.
Bueno, y ya para terminar, lo que yo dejo como conclusiones, el feminismo es un concepto con diferentes raíces y diferentes direcciones que no necesariamente son armónicas y coincidentes. Por ejemplo, la cuestión del cuerpo ahorita es la discusión central, me parece, entre lo que serían las radicales y las transfeministas en términos de qué es una mujer. Esta es una discusión, ¿verdad?, altamente problemática. Luego, la posibilidad de desplazar los centros de poder anquilosados en el entendimiento tradicional de la epistemología. Se apuesta por pluralidades y diferencias epistemológicas. Hay propuestas de narrativas encarnadas y sexuales. Se habla de un trabajo colectivo y en constante devenir hacia prácticas políticas otras. Y es un horizonte de posibilidad para la transformación de conocimiento de los sujetos, en particular de las mujeres. Y eso sería todo, ¿no? Gracias. Bueno, y entonces, ¿preguntas? Descubrí que sí hice 50 minutos, no sé qué estamos metiendo. Yo tengo una... ¿Sí? Como entonces nos estamos diciendo que el conocimiento, que generalmente el conocimiento, pues, es como cierta carga como el masculino y esto desde la perspectiva del hombre. O sea, entonces, como que si esas epistemologías que tú propones están proponiendo nuevas maneras de ver como el conocimiento, pero supongo que también, aunque ambas tengan como cierta perspectiva, no son como tipo como opuestos, supongo que las feministas tratan de abarcar más, no es que sean como opuestos, sino que tratan de abarcar más, algo así, pero pues no, a final de cuentas ambas no usarán como herramientas como el conocimiento que sean como, como lógica, no sé si llamar así, o herramientas para llegar, como para poder producir el conocimiento. Y cómo podemos saber si esas herramientas que están propuestas desde hace muchos años, cómo no sabemos si también tienen cargas masculinas o son como algo que tienen como solamente, que si pueden ser verdaderamente universales. O sea, es como que sí me cuestiona como que si existe lo verdaderamente universal o solamente es como un cuento que nos han inventado. No sé, Gracias. El asunto es que yo pensaría que nuevas formas es complicado, porque entonces sería como decir, pues ahora ya tenemos el corpus que entonces nos va a hacer llegar a lo verdadero, y creo que esta es otra vez una pretensión que podría anular el potencial crítico del feminismo. Entonces yo les decía al principio, más que pensarlo como un paradigma, como decir esta es una nueva forma epistemológica, habría que pensar en qué sentido se trata de desplazar esto que ya damos por sentado, y cómo dentro de este mismo ejercicio de conocimiento, lo que les decía, no se trata de renunciar a que se puede conocer, o en dado caso no se trata de renunciar a la tarea de especular sobre el acto mismo del conocimiento. Entonces aquí obviamente yo estaría mucho más cercana a la cuestión de las feministas deconstructivas, que tratan de dialogar con las teorías predominantes en función, ¿no?, de seguir o de compartir, digamos, un pensamiento patriarcal o heteronormado, etcétera, sino porque ese diálogo, entonces ahí sí ya podemos pensar cómo podemos reutilizar esas herramientas y entonces cambiarlas o descentrarlas hacia un ejercicio que sí sea nuevo, no necesariamente nuevas herramientas, pero el ejercicio que sí pueda ser nuevo, ¿sí se entiende? Y bueno, por ese lado pienso que Braidotti, por ejemplo, discute con Nietzsche, que es uno de los más raspados en la cuestión ¿no?, de la revisión feminista. Por ahí leíamos otra vez Spinoza, ¿no?, que me rompió el corazón, pero que sí es cierto, o sea, sí eso pasa, pero vamos a tener a esta escuela feminista que sí va ahí y que sí trata de deconstruir estas herramientas, ¿sí? Habrá otras que no, pues también eso hay que decirlo. Más que una pregunta, tengo un comentario para hacerlo. ¿Cómo manejas el papel de los mass media y como de la divulgación científica hasta cierto punto? Porque pues estamos partiendo de que esa epistemología tiene que haber una relación
pues, de producir conocimiento, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo se podría trabajar o cómo se está tratando en este momento la relación que hay como en el más media o en esta divulgación científica que necesariamente siempre adquiere, por ejemplo, un conocimiento, por ejemplo, enterarnos de que existen epistemologías feministas, que es algo como, bueno, muy poca gente sabe, ¿no? O sea, por los más medios nos llega, ok, es un movimiento social que propone esto, pero es muy raro enterarnos que, ok, es algo teórico, es algo científico y es algo que está tratando de buscar el conocimiento mismo. Entonces, ¿cuál sería la relación que existe entre los más media, precisamente, y la posibilidad de utilizarlos como una herramienta, ¿no? A cierto punto. Gracias. Bueno, evidentemente como hacer énfasis en la cuestión de que sigue siendo un área, pues marginal, ¿no? Digamos, no, y la prueba está en que esto está discutiéndose desde el 2005 y apenas lo vamos como aterrizando, que también en México ya se ha hecho desde hace tiempo, pero que la academia deja poco espacio hacia esto también. Ahora, con la cuestión de los más media, bueno, aquí sí es complicado porque, pues si por ejemplo hablamos de la representación que tienen los movimientos sociales, es muy difícil ver que vaya a haber un manejo en general de estos problemas. Y bueno, ya pensando como en que sean herramientas propias de las mujeres, aquí ya tendríamos que ir a ejercicios más localizados, donde sí hay colectivos de mujeres o ejercicios de feminismo comunitario, etcétera, que tratan de hacer este tipo de utilización, pero que también se encuentran muy al margen. Yo creo que ustedes pueden notarlo en las redes sociales. La tendencia es que si se habla de feminismo se dice feminazi, ¿no? Y tristemente eso ocurre en las redes sociales y ocurre también en el salón de clases. Entonces no hay, yo todavía no encuentro en qué sentido se pueda trabajar con ese aspecto, pero eso me parece también positivo, porque de alguna manera nosotros hemos visto cómo se cae mucho de lo que pensaríamos un potencial político en los más media, y creo que es algo de lo que pasa cuando entonces hablamos de qué representación o qué visibilidad tiene el feminismo a gran escala, con todo el asunto del movimiento de Time's Up y Me Too y todas estas cosas, o la misma Emma Watson como, bueno, representante o voz de la cuestión de las mujeres en la ONU. Y yo creo que esto, bueno, invisibiliza otras tantas cosas, que por ejemplo en estas dos cosas del Time's Up o del Me Too, poco se ha problematizado sobre los privilegios que pueden tener las mujeres en Hollywood. Entonces yo creo que esta es otra cuestión a la que se tiene que tener una distancia crítica para entrar, ¿no? Pero yo sí creo que es importante pensar cuáles son los ejercicios que están haciendo feministas para aprovechar estas herramientas como radios, redes sociales, colectivos, o muchas otras formas, ¿no? Música, baile o poesía, ¿no? Y que a lo mejor se encuentran muy en este sentido marginal o que pueden ser invisibles, pero que ya son prácticas que están hablando y que están haciendo incidencia, digamos, en esta cuestión. No obstante, yo veo sí problemático, porque si tú no hablas pues de un alcance más amplio, también habría que tener otras reservas respecto a esto. Pero bueno, yo lo que pienso es que hay muchas formas en las que se compromete, digamos, este uso y que a lo mejor no siempre pueden ser positivas para el feminismo. No sé si iba por ahí tu comentario. Ok, bien, gracias. ¿Quién más? No sé si, bueno, creo que no puse atención en esa parte, pero en donde estabas diciendo acerca de lo que utilizan para desvalidar, algo así como la lucha feminista o el conocimiento. Ajá. ¿Podrías mencionar un poco más acerca de lo de ideología? O sea, cuando se dice que el feminismo es una ideología, ¿no? Ajá, sí. Eso, me gustaría como que platicaras más sobre ello. Ajá. Bueno, aquí la cuestión está en que pues se dice que es ideológico porque mantiene ciertos intereses. Si ustedes recuerdan la cuestión de la ideología en Marx, ¿verdad? Siempre regreso a este ejemplo y con ustedes. Sí. La ideología es la cámara oscura, ¿verdad? Invierte la realidad, ¿cierto? Y se invierte en función de mantener o de perpetuar los privilegios de la clase hegemónica, ¿verdad? De esa hegemonía en términos así gramsciano.
El asunto es que cuando se habla entonces de una ideología, en este caso se habla como engaño. Entonces no se dice que es una cuestión tergiversada en función de los intereses de una clase. Ahora, el asunto es que a mí me parece que no podemos calificar de esto ideológico solamente porque desde la aplicación marxista, para empezar, habría que pensar en qué sentido las mujeres sí son un sujeto de esta explotación proletariada. Lo que pasa es que en Marx pues es una teoría asexuada. Solo existen proletariados hombres y solo existen burgueses hombres. Ahí no se reconoce el trabajo no remunerado, ¿verdad? Entonces ahí es una cuestión problemática si queremos pensar en qué sentido para Marx el feminismo hubiera sido una cuestión revolucionaria. Pero sí va a haber otras autoras que lo trabajan, por ejemplo Federici. Y el asunto, lo que yo digo, lo que yo mencionaba en este caso con ideológico, es que se acusa que el feminismo entonces tiene una especie de agenda que va en función de sus valores o de sus creencias, que se convierten entonces en una manifestación o como una defensa, digamos, en función de los valores que solamente ellas creen. Y entonces a mí esto me parece desatinado porque se dice, bueno, si tú eres feminista entonces vas a ver las cosas así. Y esto es como, bueno, y si tú eres tijuanense, ¿cómo vas a ver las cosas? ¿No? O si tú eres, ¿no? Te reconoces como de tal manera, eso ya está siendo, o ya se puede apelar a que sea ideológico. Si cuando nosotros hacemos un protocolo de investigación, se nos pide una justificación y se nos pide que pensemos en qué es lo que nos motiva a hacerlo. O sea, un investigador tiene que estar relacionado inevitablemente con lo que está investigando. Y si ustedes buscan todos los personajes, que por más objetivos que ustedes quieran pensar, hay un interés específico del investigador, evidentemente. Ahora, lo que es triste es que cuando se presente una discusión en la que se quiera utilizar esto como una epistemología feminista, se diga, es que eso es ideológico. Así como, bueno, y entonces todo lo otro, ¿qué onda? No por decir, eso también es ideológico, que no creo que sea la cuestión, sino decir por qué esto es invalidado, deslegitimado de esta manera, ¿verdad? Si estamos hablando de intereses específicos de los investigadores y de las investigadoras para realizar, más o menos. Entonces aquí esto es lo que yo noto problemático, que no se quiera en ningún momento, porque hay una renuencia, o sea, yo creo que ustedes lo han visto, hay una renuencia por tratar estos temas, por tratar y por ver la urgencia. O sea, si tú piensas como en una carta descriptiva, no hay mujeres en la bibliografía, no hay pensadoras feministas en la bibliografía, eso se traduce en el aula y se traduce en las personas que están enseñando y en las personas que van a aprender. Eso no es nada más algo que se quede acá volando como, ¿verdad? Entras al salón de clases y te quitaste todo lo demás, ¿no? Eso está ahí manifestándose. Entonces, a mí me parece que al apelar a esto ideológico no tiene que ver con los valores o la defensa que pueda hacer una investigadora o una pensadora feminista, sino con desechar la posibilidad de tomar en serio y de hacer un diálogo en serio con perspectivas feministas. ¿Más o menos? Bueno, ¿alguien más? Igual creo que por eso mismo supongo que nacen los malentendidos, porque se pierde el concepto entre perspectivas. Bueno, yo vengo a esta plática porque no me quedaba muy claro el concepto feminista, porque a pesar de que estoy viendo mucho movimiento en Tijuana, y creo que lo que pasa es eso. No sé si hace falta un acuerdo para dejar más claro el concepto, o lo que acabas de comentar, un diálogo que deje claro y plantee en serio las bases de lo que se propone, porque así como existen pláticas como esta, existen los reclamos de mujeres que he escuchado como: es que tú eres hombre y tú tienes que cambiar porque tú no me puedes ver así, no me puedes hablar así, ¿no? Y veo como, ¿eso es que es una práctica feminista o eso es un problema que tú tienes, ¿no? Y digo, no sé cómo me estoy viendo al comentar esto, pero si haría falta como... Eres valiente, supongo, al decirlo aquí. Sí, si haría falta dejar claro el diálogo, porque, digo, obviamente, pues,
con todo este asunto de que las cosas se han dado desde el macho, ¿no? Desde el hombre, entiendo que hay un problema ahí, pero no se puede atacar el problema con discusión alterada. Supongo que si hace falta un diálogo que deje claras las propuestas del feminismo y pues todo lo que escuché en tu presentación se me hace como muy concreto y muy neutral, pero también proponiendo algo, digamos, contundente, ¿no? Un cambio en serio en la manera de ver las cosas, las perspectivas. Nada más quería comentar. Gracias. No sé si aquí neutral sea algo positivo o negativo. Bueno, para empezar, la cuestión que me parece fundamental en este caso es que esto que les decía, por ejemplo, de las cartas descriptivas y demás, y estoy utilizando este lenguaje porque reconozco en su mayoría a gente que he tenido el gusto de dar clase y que venimos como de algún territorio similar y lo logran entender. Entonces, este asunto, para el momento en el que les digo, si pensamos en por qué no hay tanto de esto, no solamente viene con una política que diga, no, pues ya ahora incluye 50% de mujeres en la carta descriptiva. Eso no va a ser gran cambio si la persona que te está dando clases o las personas con las que están tomando clases no han asumido o no han hecho algo por interpelarse. Entonces, cada vez que pienses, y es como la recomendación a todo varón y a toda mujer que todavía tenga como estos conflictos como el que tú tienes, ¿no? En el que te digas, bueno, si eres esto, ¿verdad? Pues vamos interpelándonos, vamos pensando en qué sentido esos privilegios sí están ahí o sí existen. Algo que se me ha quedado tirado acá. O sí existen, y en este caso, pues, ¿cómo los vamos manejando? Esta es una cuestión súper fuerte porque si ustedes ven los índices de violencia a la mujer, que bueno, también ya voy a saltar otro tema así medio abruptamente, pero es algo de lo que necesito que vayamos pensando. Tú ves esto como una epidemia. Los índices de INEGI van cada vez más altos. Vamos a acabar el año con 8 mujeres asesinadas al día. Y esto no es nada más como que tengas una dependencia o con que exijas nada más al Estado. Me parece que sí, que es necesario. Pero también hay una necesidad de interpelarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas sobre en qué sentido todas estas violencias están desde antes. Y no la violencia que tiene que ver con alguien que reclame, como la persona que te puede reclamar a ti, sino pensar en qué sentidos son anteriores. Si tú le dices a una feminista, pues háblame despacito, bonito o algo así, pues creo que también estamos cayendo en otro tipo de exigencias que no tendrían por qué ser realizadas de esa manera, porque nadie le preguntó a las mujeres si querían ser un objeto de ciencia para la ginecología y ser utilizadas como las esclavas negras que fueron utilizadas para las investigaciones ginecológicas sin anestesia, ¿no? Nadie pregunta por las mujeres que están sufriendo de fístula en regiones del norte de África por haber tenido hijos a muy temprana edad. Nadie le pregunta a las mujeres que son intercambiadas para ser casadas a los 7, 10 años. Entonces estas son violencias muy fuertes. No por eso quiero decir que todas tengamos que asumir alguna posición de esta naturaleza, porque otra vez vamos a privilegios, y nosotras estamos en esas condiciones, pero sí estamos en otras tantas. Por ejemplo, ser vistas todo el tiempo cuando vamos caminando, ¿no? O muchas otras violencias que pueden estar ahí. Y que otra vez no son generalizadas, porque hay que pensar en cuáles son esos centros de focalización. Y yo, bueno, también tengo esta cuestión de tomar la experiencia con pincitas, porque si entonces reducimos todo a experiencias, tampoco estamos llegando a ningún lado, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien se trata de abrir un poco esta cuestión. Si hablamos de epistemología feminista, pues ahí sí coincido contigo, la cuestión del diálogo, la cuestión de la crítica. El problema es que es muy difícil pensar solamente en esto cuando tenemos muy poco espacio para hacerlo. Yo agradezco infinitamente, ¿no? Y todas las formas en las que puedo aprovechar este espacio. Órale, qué buena onda que estoy, sobre todo porque estoy con personas jóvenes que están interesadas en eso. Pero ahora piensen en todos los espacios que no tienen esa cualidad y que tristemente son espacios como nuestra universidad, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, continuando con el comentario
este compañero de persona humana que está aquí con nosotros. Creo que es importante retomar esta analogía que hace Simón de Beauvoir en cuanto él compara a los negros con las mujeres, porque los afroamericanos, bueno, los negros en general, no lo quiero ser racista, pero digo nada más para intentar expresar una connotación negativa respecto a ellos, pero con los negros, esas personas ganan el estatus después de su emancipación de humanos, y hay un choque entre las percepciones comunes, ¿no? Como en la sociedad, o sea, eres un negro emancipado, pero todavía no sé cómo tratarte, y lo vemos todavía en Estados Unidos, en varias partes del mundo, cómo hay este rechazo hacia esas personas que no son aceptadas dentro de la sociedad. Incluso vemos esos ejemplos como chuscos, de que ser un blanco los saluda y dice como que, ¿qué onda mi hermano, mi negro? Y esas cosas, porque lo está como condescendiendo, así diciendo, oh sí, entiendo que tienes un derecho y te lo concedo por cierta manera, pero te reconozco que no eres igual a mí. Y creo que se puede tomar mucho ese ejemplo para juzgar la situación actual con las mujeres, porque como decimos, es una feminista, háblame bonito, ¿cómo te tengo que tratar? Es como, tienes que entender que estás tratando con un humano que hasta hace tiempo no ha tenido como las mismas categorías o privilegios o beneficios o consideraciones que el resto de la población pues de un heteropatriarcado ha tenido. Hay que considerar mucho eso, o sea, si una persona pregunta cómo tratar a una mujer, también pregunta, güey, ¿cómo tienes que tratar a un pobre? ¿Cómo tienes que tratar a un negro? ¿Cómo tienes que tratar a todas esas personas que no consideras que pertenecen a tu grupo? Y a mí me agrada mucho estas ópticas feministas porque renuevan mucho esta concepción y lo traen otra vez, decir, es que no es que sea un grupo, que sean los pobres, los negros o las mujeres, que somos todos como humanos en general, que tenemos que definir qué es lo humano, y es como pues, ese problemita, ¿no? Sí, bueno, pues lo humano es problemático, ¿no? Ya como lo vimos, pero creo que sí estoy, como coincido contigo en la cuestión en la que siempre se apela entonces como a esta necesidad de te reconozco bajo mis propios filtros, ¿no? Entonces si eres feminista, eres de tal manera, o vas a actuar de esta forma. Y yo creo que es también algo problemático porque pues el feminismo se puede asumir de muchas formas. Hay, ¿no? Con Mónica Meyer me decía en algún lugar, ¿no? Como te aplican el feministómetro para pensar qué tan feminista eres, ¿no? O si entras al grupo. Pero también hay que pensar que pues el feminismo no es un club social, no se trata pues de traer tu carnet y decir ya pertenezco como a... creo que es más complicado que eso, y lo que pienso a partir de tu comentario es que es difícil también hacer estas analogías, ¿no? Hay un momento en el que no nos sirve solamente hablar en qué sentido las mujeres, los negros o los tal, o sea, son categorías complicadas, ¿no? La misma prueba la tenía Simón de Beauvoir cuando habla de mujeres y dice no podemos rastrear un lugar histórico como si podemos rastrear la cuestión de la esclavitud o como si podemos rastrear la cuestión de la colonialidad, y con las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que también hay formas en las que se coincide, ¿no? En este tipo de exclusiones o de marginalizaciones, pero que son muy diferentes. ¿Y por qué? Pues yo también tengo la pregunta, ¿no? La sigo trabajando. Entonces yo lo que creo que es importante tener en cuenta aquí es que ni lo tenemos claro, pero saber que no está claro y saber que puede ayudarnos en este caso es vital para entrar a esto. Entonces Ramón Grossfogel tiene un libro que compila que se llama Feminismos Árabes, en el que dice el feminismo no es una cuestión solo de mujeres, y no me quiero meter como mucha polémica porque habrá quien diga feminismo solo de mujeres, ¿no? Pero a mí me parece que Grossfogel no está yendo a decir si ya es un asunto o si ya lo puede ser para un hombre, sino decir también importa y también es necesario que lo piensen y que lo pensemos, ¿no? Interpelarnos en ese sentido. Y yo creo que también importa si lo queremos aplicar. Creo que es importante también pensar en eso. ¿Alguien más? Yo nada más quisiera hacer un comentario como respecto a lo que dijiste, porque he conocido muchos muchachos que tienen esas dudas, ¿no? Que dicen como, ¿por qué tienes que reaccionar tan enojada o agresiva? ¿O por qué te ofendes por algo tan pequeño? Y yo creo que es válido, o sea, he conocido a muchas mujeres que están molestas, pero como lo mencionaron, pues como no, digamos, todo el tiempo que hemos, pues hemos sido invisibilizadas de muchas formas, ¿no? Pero a mí se me hace suave cuando alguien se acerca y sí te pregunta, ¿no? Como que
genuinamente, ¿por qué reaccionan así? Entonces siento que ahí está pasando algo bien suave en la persona que en verdad se plantea esa pregunta, porque no, o sea, es como, ¿por qué me tienen que tratar así? Me estoy sintiendo mal, pero al mismo tiempo siento que es como que ya van más para allá que para acá, ¿no? O sea, no están bloqueadas, sino es como, ay no, qué horror feministas, sino que está ahí como la espinita de por qué reaccionan así. Y se me hace interesante, o sea, me encanta eso porque siento que es como, ya se están adentrando a más cuestionamientos. Y no sé, es un comentario que quería decir porque pues he convivido con muchos hombres que justamente me dicen eso, no a mí nada más, ¿no? O sea, hablan sobre movimientos feministas, marchas feministas y mujeres muy agresivas y lo que sea. Y es como, hay como un interés muy padre, diría yo, como suave en ese sentido. Me gustaría saber como qué piensas tú de eso, o sea, de cuando puede ser como de cuando una feminista o una mujer reacciona así, o también cuando un hombre o incluso también una mujer que no está dentro del feminismo se hace ese tipo de cuestionamientos. No sé, si has pensado en eso. O sea, como qué hace una mujer cuando piensa el feminismo o algo así. No, cuando reacciona así, o sea... Cuando reacciona enojada. Bueno, yo creo que yo he sido alguna en algún momento. O he visto a varias también. No sé exactamente como si exista una respuesta para tal cosa. O sea, yo creo que va a depender de muchos factores el pensar cómo reacciona alguien frente a tal actitud o frente a tal cuestionamiento. O sea, ¿qué te puedo decir? Tengo un montón de amigos hombres que a veces me da risa la forma en la que entienden mujer o la forma en la que se pueden expresar de una mujer. Se me parece chistoso, ¿no? Hasta me puede parecer ingenuo y divertirme un rato. Pero eso también es un problema, porque hay que pensar en qué sentido no dimensionamos, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar a ser esto? Yo misma me encuentro como en el asunto de interpelarme a mí y de pensar en qué sentido mis propias actitudes o mis propias acciones van también muy encaminadas hacia cosas que ni siquiera me he dado cuenta que ya pueden estar articulando esa violencia a partir de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo y yo sí veo como algo positivo que los varones empiecen a reflexionar sobre el feminismo, pero empezar a reflexionarlo como lo que yo acabo de decir aquí, o sea, como algo que tiene validez y que es necesario ser escuchado y que puede tener implicaciones sobre muchas otras cosas y que puede ser productivo para lo que alguien está pensando. O sea, tengo un amigo que ahora está estudiando, o estaba estudiando, ¿verdad?, en Edimburgo, y que tenía muy mala impresión de las feministas cuando estudiamos el colegio, bueno, también. Pero se va y ahora utiliza a las feministas en una forma en la que me dijo, es que yo nunca pensé que esto fueran las lecturas y que esto fuera el material que te podía dar el feminismo. Entonces hay un mundo, ¿verdad?, súper interesante en este caso que yo también estoy descubriendo, porque no crean que yo nada más así como desperté un día y dije, Simón, ya voy acá a hablar de esto. O sea, también cuesta trabajo, porque yo estudié en una carrera, los que estudian filosofía deben de saberlo, bueno, en humanidades ahí más, pero deben de darse cuenta de cómo son carreras que son muy machistas, ¿no? Muy sexistas. Y entonces una pasa mucho tiempo hasta el momento en el que tripea y dice, oh, pues si hay algo que me interesa y si hay algo que me puede servir, si hay muchas cosas que yo puedo hacer. Y eso es lo que a mí me ha pasado. El feminismo me ha ayudado como ni la fenomenología, ni los estudios culturales así nada más, ni nada me ha ayudado a observar. Entonces, inclusive esos autores que yo considero que todavía siguen siendo de mi agrado, ¿verdad? Como el mismo Nietzsche. No sé cómo me va a quedar esto aquí, pero hasta eso el feminismo me ha ayudado a encontrar cosas más valiosas de lo que hubiera sido solamente hacer esa lectura sin el feminismo. Entonces eso creo que es lo que hay que pensar, en qué sentido es valioso. Ahora, el asunto es que como es cada vez más, ¿no? Está cada vez más al centro de la conversación, híjole, se dispara por todos lados. Y entonces sí hay como estas cuestiones en las que una charla, ¿no?, en algún lugar como muy coloquial, se puede disparar a muchas cosas que pueden ser pues bastante graves, ¿no?, en el sentido de lo que se habla o de lo que se expresa.
Pero yo creo que si se retoma como lo hemos planteado en esta tarde, puede haber un diálogo muy interesante, ¿no? Porque bueno, también habrá formas en las que no estemos de acuerdo y habrá polémicas dentro del feminismo que a lo mejor no vayan con nosotros y hay que pensar en cuáles son esas, ¿no? Una preocupación que yo tengo respecto de que el movimiento feminista es cómo podemos llegar al diálogo y a los consensos entre los diferentes feminismos, ¿no? Y lo pongo en el sentido de este feminismo radical y feminismo liberal. ¿Cómo podemos, pues, escuchar entre nosotras y llegar a consensos y a soluciones que tampoco traicionen nuestros ideales políticos y ideológicos, ¿no? Porque están las feministas liberales que pues es integrar a la mujer en su sistema, y están las radicales que niegan, ¿no? Todo lo que se puede ver a partir del patriarcado y del capitalismo. Y son como dos mundos que al final de cuentas buscamos algo muy parecido, ¿no? Que es la integración de la mujer en la sociedad. Pero como son posturas muy diferentes que yo pienso que se necesita que se sienten a dialogar y pues qué podemos hacer. No, pues esa es la pregunta de, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y lo que pasa es que yo en este caso sí pienso que yo veo como muy valioso que existan dentro del feminismo todas estas formas, ¿no? Pero igual yo creo que lo que distingue al feminismo es el asunto de la crítica. Entonces, y bueno, o sea, si estamos hablando de esta cuestión que les decía yo como feminismo filosófico, evidentemente la crítica es lo fundamental. Entonces yo viniendo de una disciplina como la filosofía, no sé si me interesa tanto una solución, porque la solución puede ser prematura y puede ser contraproducente. Me interesan las preguntas, me interesan las formas en las que nos están planteando las preguntas y las formas en las que podemos hacer la crítica. Entonces yo voy por ese lado. Entonces a mí me parece valioso que existan posturas como las radicales, pero ya cuando empiezo a ver que las radicales empiezan a coincidir con agendas de grupos conservadores, también me preocupa. Entonces ahí hay que empezar la crítica. Me interesan las posturas transfeministas, pero cuando empiezo a ver que de alguna manera hay ciertas regulaciones o ciertas formas en las que se entiende lo trans, entonces como una forma de ser, digamos, consecuente con una lógica capitalista, con una lógica de la manipulación de los cuerpos, también necesito que entre la crítica otra vez. Entonces a lo mejor esto no contesta, ¿no? Y me van a decir es una, ¿cómo decía? El radical de centro, ¿no? Que por eso decía que lo neutral no sé aquí cómo me haga quedar, pero yo preferiría más bien como nombrar esta cuestión de la crítica. Es decir, que todo esto para mí es valioso siempre y cuando se mantenga esta necesidad de hacerlo crítico. Y yo creo que no tiene que haber tampoco un acuerdo, porque hay una exigencia muy fuerte sobre que las feministas se pongan de acuerdo. O sea, pues, ¿por qué en la filosofía no ha habido un acuerdo? ¿No? Y digo, Nietzsche no era muy amable con Kant, le decía que era una araña y no sé qué cosas, entonces, pues también no tendríamos por qué ya decir, ay, pues no hay un acuerdo ya, ¿no? O no hay un acuerdo, o qué groseras son. Pues no, yo creo que hay otras formas en las que hay que interpretar esos desacuerdos y que a lo mejor pueden ser productivos. Teresa Forcades dice algo bien interesante cuando habla de esta cuestión del habla. De hecho, ella lo pone con la... Bueno, es que es una monja benedictina, ¿no? No quiero comprometer nada de mi pensamiento con esa cita, pero ella habla como en la Torre de Babel, ¿no? Y ella dice, yo veo algo positivo en el momento en el que se dice, ya no van a hablar el mismo idioma, ¿no? Es algo positivo. Si todos hablamos lo mismo que estamos pensando ahí, podría estar algo más cercano al fascismo. Pues podemos pensar que existan múltiples lenguajes, ¿no? Múltiples palabras en este caso, y creo que eso puede ser más interesante. Pues a mí me gusta que no haya acuerdo, pero pues hay que pensarlo políticamente, ¿no? Esa sería como mi aproximación a eso. Pero habrá alguien que te diga, no, es que esto sí o esto no, y yo creo que hay que acercarlo a ver qué pasa. ¿Todavía podemos hacer más preguntas? Sí, es un comentario. Pues primero, como respuesta, ¿no? Primero, como en lo que estaba diciendo de Nietzsche, ¿no? Como, ¿qué dice Nietzsche respecto al conocimiento? Bueno, el conocimiento se da por combate. Precisamente que haya varias posturas es lo que fomenta que se siga teorizando, se siga hablando, siga intentando ser como teoría todavía. Y pues precisamente, qué mejor, ¿no?
Y pues también en respuesta como a lo que, la pregunta que planteó el compañero y que más bien sacó a colación un montón de temas, porque es un tema muy amplio, ¿no? O sea, inclusive nos recuerda lo que dice Adorno respecto a, ok, hay que evitar como una tercera guerra mundial, ¿no? O sea, y es bueno, nos encontramos con ese discurso de, ok, ¿por qué hay que golpear a un nazi? O ¿por qué esta chica golpeó a Ben Shapiro en Estados Unidos, ¿no? Y es bueno, porque también hay un ejercicio de violencia que está siendo fomentado por nuestra derecha. No es un ejercicio de violencia como de, ok, vamos a golpear como a los manifestantes, pero pues es una violencia indirecta que también está callando. Y la idea es, bueno, no hay que dejar que nos acallemos en este punto, ¿no? Y pues lo decía mi maestro Felipe Vicente, ¿verdad? Como, hay un punto donde tienes que filosofar, pero tienes que filosofar a pistolazos, porque ese güey ya no, o sea, ya no vas a poder cambiar esto, ¿no? Y ok, vamos a intentar incitar un diálogo, pero, o sea, hay un punto donde la violencia ya es como, y no violencia física, ¿no? Claro, o sea, la violencia se da por varias partes, ¿no? Es inevitable y a veces es tan necesaria en el sentido de que, bueno, es necesario el contraste para poder seguir haciendo crítica, y pues para poder seguir preguntándonos a cierto punto. Sí, supongo que sería todo. Sí, ya. Sí, bueno, en ese caso solamente pensaría en ser críticos también con la cuestión de la violencia, no sé, porque sería decir, bueno, si todos tuviéramos acceso a la violencia, entonces ya estaría, pues tampoco estaría como, ¿no? Muy cercano al asunto, que bueno, había que pensarlo. Celia Morós dice que más vale a las feministas ir por la guerra que sean tomadas como por pacifistas, ¿no? Ahí habría que también tomar en cuenta eso. Lo que, pues ya así como para cerrar, ¿no? Lo que yo creo es que, lo que yo les mencionaba en las conclusiones, primero reconocer, ¿no? Y reconocer porque yo pienso, y creo que varias personas que quieren entrar como al asunto del feminismo lo aceptarían, ya no hay que apelar o ya no hay que justificar al feminismo por algo, porque siempre es como, no, pues eso es ideología, no otra cosa. Yo no creo que ya el feminismo tenga que seguirse defendiendo de eso. Si tú vas a empezar una pelea, si tú vas a empezar una discusión, un argumento, ¿verdad?, con una feminista, yo creo que lo principal es que vayas reconociendo en qué sentido esto, ¿verdad?, es una plataforma que discute conocimiento. Si vas a estos niveles en los que dices que feminismo es machismo, pero al revés, ¿no?, contaminado por las canciones horribles de Arjona, pues no veo que eso vaya a servir para nada. Pero si entonces puedes hacer, ¿no?, este diálogo, ahí ya podríamos pensar en otra cosa. Pues primero ese reconocimiento y luego también pensar en qué forma es necesario que si lo revisamos y lo leemos, pues vayamos apelando a nosotros mismos, vayamos pensando qué sentido nuestros propios cuerpos están insertos en estas lógicas de poder y cómo se reproducen constantemente, cómo lo hago yo, cómo se hace sobre mí y cómo lo puedo estar haciendo sobre otras personas. Y por último, como perderle el miedo también. Y la principal cosa, porque eso sí recuerdo que una chica hablaba, ¿no?, como en el encuentro de estudiantes que tuvieron, y entonces se hablaba de feminismo y alguien decía, no, pues yo creo que la feminista no. Y él le dice, no, pues es que si tú quieres saber de feminismo, pues lee. Y entonces a mí me pareció un consejo interesante, porque entonces alguien dice, estoy hablando de feminismo con una chica que no, enojada, ¿verdad? Y bueno, pues ¿por qué no te acercas al feminismo? Puedes leer cosas muy interesantes. A lo mejor tendrás o sentirás cosas que sean hostiles hacia ti. Bienvenido a lo que tenemos que experimentar, ¿no?, cuando leemos a todos los filósofos y escritores y no sé cuántos autores que vemos en la universidad. También puede llegar a ser hostil para nosotros, ¿no? Entonces, vamos pensando en eso, vamos pensando en cómo se puede interpelar, cómo nos podemos interpelar a nosotros mismos y cómo acercarnos a la lectura feminista nos puede ayudar también, ¿no? Y eso sería como mi comentario así final. Y bueno, gracias a las y los asistentes y gracias Alfredo por invitarme, bueno, también de las personas que están interesados, ¿no?, en el feminismo, con quien hemos platicado, por cierto, mucho de esto, como mitad de la charla seguramente ya la sabe, pero gracias por la invitación. Le damos un aplauso.